Buenas y muy bienvenidos a mi canal, Héctor González. Bueno, espero que les haya gustado el video anterior. Un poco siguiendo esa línea de la importancia y el valor de escudriñar o de leer las escrituras, vamos a hacer este video con el mismo hincapié, ¿no? Otra visión del por qué escudriñar las escrituras, por qué leerlas, ¿no? Entonces, esta vez vamos a usar más versículos y vamos a analizar algunas situaciones de estos párrafos, ¿no? Eh, Rápidamente vamos a movernos hasta el primero de ellos que quería citarle. Este es el libro de Josué. Estamos en la versión Reina Valera, vamos a ponerle otra versión para que podamos tener otra opción también de lectura. Vamos a pararnos en el versículo clave, que creo que la mayor parte de la comunidad, del grupo, lo habrá leído alguna vez o lo habrá escuchado. Eh, es un pasaje que tiene, un capítulo que tiene 18 versículos y eh, es muy interesante todo lo que pasa acá, porque bueno, es cuando Josué empieza a tomar el lugar de Moisés. Entonces vamos al verso 8, que seguro que ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Eh, Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la PDT. Dice: repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Eh, Fíjense cómo cambia acá, se entiende bastante bien, ¿no? O sea, lo que lo que buscaban era que la meditación, el hecho de estar leyéndolo, quizás memorizándolo continuamente, podría ayudar un poco más a tener presentes los preceptos. Ahora, tengamos en cuenta que esto era muy importante en esa época porque no existía el tiempo de la gracia como lo estamos disfrutando hoy en día. Pero sin embargo, había una orientación hacia meditar en las leyes. Nosotros tenemos la oportunidad de meditar en las promesas, porque Cristo nos dejó promesas, a diferencia de leyes. O sea, es muy interesante que veamos este paralelo y que podamos ver de que hay motivos de sobra como para estar escudriñando de las escrituras. Y fíjense que el pueblo de Israel tenía que meditar en leyes. Nosotros podemos meditar, hoy podemos leer las leyes de Moisés, pero también podemos leer las promesas de Cristo, los hechos de Cristo, los milagros de Cristo. Podemos leer lo que pasó después de Cristo en los hechos de los apóstoles. Podemos leer cómo Pablo defendió el mensaje de Cristo. Podemos incluso meditar en Apocalipsis. Eh, o sea, tenemos motivos para leerlos. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía que meditar en leyes, tenía que leerlo por una ley, algo bastante más pesado que lo que nos toca hoy a nosotros. Hoy nosotros no estamos pendientes de la ley. O sea, sabemos que Cristo nos ayuda a
apartarnos del mal. Sin embargo, en la época antigua, del antiguo pacto, la ley estaba para mostrarles a todos lo mal que estaban. En cambio, desde que está Cristo en la tierra y que a través de su espíritu mora en los corazones de las personas, ya no estamos tan pendientes de en qué estamos fallando, sino en qué estamos mejorando, porque Cristo va actuando en nosotros y vamos cambiando y vamos venciendo poco a poco todo el mal que hay en nosotros. Entonces esa es la diferencia que hay entre estos dos pactos, ¿no? Pero sin embargo, la lectura y la meditación era algo clave y hoy no es algo menor, o sea, hoy también es algo necesario, porque nos puede pasar esto también, gente. Y vamos a un hecho particular, una frase particular de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Vamos a abrir otra versión, la Reina Valera antigua, y acá tenemos la PDT. En el versículo 27, quiero que nos paremos un segundo. Usted después puede leer todo esto para entrar en contexto, pero miren lo que dice acá. Dice: los que viven en Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. O sea, aparentemente, esta orientación que Josué dio de leer y meditar en las leyes, también se trasladó y hasta los tiempos de Cristo, todos los sábados se juntaban a leer las leyes, los profetas, pero yo creo que acá quiero hacer hincapié en otro aspecto de la lectura, porque si bien está bien que lean, perdón, está mucho mejor que escudriñen. Escudriñar es cavar hondo, es es ir hasta el fondo. Entonces, ¿por qué nosotros animamos a que escudriñen las escrituras? Porque fíjense que el pueblo judío se juntaba a leer todos los sábados la Torá, que es el Pentateuco, y los profetas. Entonces, ellos se juntaban a leer todos los sábados, pero no reconocieron a Cristo. Veamos en otra versión. Porque los habitantes en Jerusalén y sus príncipes no reconocieron a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, condenan, conen, condenándoles, las cumplieron. Entonces, voy a tomarme un matecito porque estoy medio... es muy típico de esta época. Entonces, muy interesante esta parte. Que podamos entender que ahí ya creo que ya estoy. Digo, que podamos entender de que el hecho de que se lea y no se profundice genera esto, ¿no? O sea, los judíos o el pueblo judío o el pueblo de ese entonces, que se juntaba todos los sábados a leer, estaban cumpliendo una petición que la podemos ver en Josué, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, ellos iban los sábados a meditar, aparentemente, ¿no? Y a leer. Sin embargo, al no profundizar, no pudieron reconocer al quien, o sea, no pudieron reconocer a la persona de quien se estaba refiriendo tanto Moisés como los profetas. Entonces, porque
cuando ellos leían la ley, estaban viendo que estaban en falta y que necesitaban un redentor. Y ese redentor era Cristo. Ese era el propósito de la ley, que ellos pudieran reconocer que necesitaban un redentor. Entonces, volviendo al tema, eh, quiero hacer hincapié en esto. Está muy bien leer, o sea, primero los insto a leer. Bien. Ahora los insto a escudriñar. ¿Por qué? Porque nos puede pasar esto también. O sea, eh, y yo sé que esto es algo bueno. Ahora, fíjense qué lindo es poder leer algo con una promesa así. Vamos a Apocalipsis 1, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, y yo creo que esta bienaventuranza es algo general, no es solamente en Apocalipsis, también se da en todas las escrituras. Ahora, cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 2, también podemos entender por qué somos bienaventurados al leer las escrituras. Quería compartirles algo, un detalle más, algo muy, muy extraordinario. Y quería mostrarles en varias conversaciones que Cristo tuvo con aquellas personas que estaban acostumbradas a leer, le hizo notar que estaba bien la lectura, estaba bien que leyeran, o que él sabía que ellos leían, pero que no la interpretaban. Entonces, fíjese estos pasajes. Mateo 12:3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entonces, esto, no habéis leído. O sea, él sabía que leyeron. Pero el problema de no profundizar y no interpretar hacía que él se los recalcara, ¿no? Con esta pregunta, ¿no habéis leído? Y no es la única vez que se lo hace. En el capítulo 12, el mismo capítulo, pero en el versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Ahora, es muy interesante el o no habéis leído otra vez. Y se vuelve a repetir en Mateo 19:4. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Otro pasaje más, Mateo 21:42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Es muy interesante. Ahora, Mateo 22:31. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, me quería parar el no habéis leído? O sea, para Cristo era muy importante que lean, pero más importante para Cristo era que lo entiendan. Por eso les preguntan, ¿no habéis leído? ¿O no te acordás de esto? Eh, entonces, bueno, quería hacer hincapié en eso. Espero que les guste, les sirva y bueno, nos veremos en la próxima, gente.